Y vamos a ver lo que es las propiedades de los polígonos. ¿Sí? En este caso vamos a estar viendo cómo calcular el número de diagonales de los polígonos. Entonces, eh, como teoría, ¿sí? Una diagonal me dice que son líneas que se unen entre los vértices del polígono, siempre y cuando sean opuestos ahí, ¿no? De lo que habíamos visto en la clase. Recuerden, ¿no? Ahí, al hablar de vértices, habíamos visto los puntos que se unen entre las líneas del polígono, ¿no? En este caso tenemos acá estos 5 vértices que ya están nombrados incluso acá, ¿no? En este caso A, B, C y D. Ahí estamos hablando en este caso acá de vértices. Ya, ¿qué habíamos dicho también la semana anterior? Los lados. ¿Cuáles son los lados? En cambio, las líneas que unen estos puntos. En este caso, todo esto de aquí, ¿no? Usted le encuentra, bueno, ahí en la figura original, le encuentra con negro. Acá solamente le vamos uniendo nada más esos puntos. Entonces, estos puntos, mejor dicho, estas líneas, es lo que se conoce acá como lados. ¿Sí? Y finalmente, habíamos visto que las diagonales era unir dos puntos que estén opuestos acá, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera unir el punto A con el punto E con el punto D, esto no sería una diagonal, esto vendría a ser un lado. Entonces, ¿con cuál podría unir el punto E? Con el punto C tal vez, ¿no? Entonces ahí si usted observa están al frente, por así decirlo, opuestos. ¿Con qué otro letra también podría unirle? Con la B. ¿Sí? Entonces, si yo le uno acá con la B, tendría acá otra diagonal, ¿no? Entonces usted observa para sacar las diagonales son puntos opuestos, ¿sí? Y así lo vamos haciendo, ¿no? Del punto D, del punto C, del punto B y del punto A. Vamos sacando ahí todas las líneas que estén ahí opuestas, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Ahora, dependiendo de la cantidad de lados, si usted observa aquí contando para esta figura, tendríamos 5 lados. Sí, aquí tenemos un lado, 2, 3, 4 y 5 lados. ¿Sí? Entonces acá tenemos 5 lados para este polígono. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este de aquí, fácil contarle, ¿no? Las líneas, usted simplemente le cuenta las líneas y va a observar que acá tengo 5 diagonales. Pero ¿qué pasa si el polígono es, por ejemplo, uno de 10 lados, de 11 lados, de 19 lados? Si estar contando todas esas diagonales va a ser difícil ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar esta ecuación que usted encuentra por acá arriba, y que le estoy remarcando ahí de color verde. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar. Si acá me dice diagonales es igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Donde resulta que n, si esta letrita n que usted encuentra aquí, cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de estas dos n's, resulta que n viene a ser el número de lados. ¿Sí? El número de lados del polígono. ¿Sí? Entonces, esta n resulta que es por aquí. Listo, entonces estas n resulta que son el número de lados del polígono. Entonces, utilizando este mismo ejemplo acá, ¿no? Si yo utilizo este mismo ejemplo, vamos a ver acá, primero nos tocaría reconocer los lados, si utilizando este mismo ejemplo. Permítanme que acá le borre el texto. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, nos tocaría primerito reconocer los lados, ¿no? Para utilizar esta ecuación. Sí, entonces vamos a ver acá cómo le utilizo esta ecuación. Entonces, n, como me dice el número de lados, me tocaría contar el número de lados. En este caso acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en total tengo 5 lados. Entonces, utilizo acá la ecuación, ¿no? Para sacar el número de diagonales. Me dice n, que vendría a ser 5. Acá me dice 5 menos 3. Y eso dividido para 2. Y resolvemos esto, ¿no? Entonces, acá 5. En el paréntesis, 5 menos 3, me quedaría 2 sobre 2. Si yo multiplico esto, me quedaría 5 por 2 son 10 y dividido para 2. Y si divido 10 para 2, esto me quedaría igual a 5. Entonces, si usted observa, me dice acá debe haber 5 diagonales. Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces, voy a coger aquí, por ejemplo, el punto C. Aquí está una diagonal, dos diagonales. Vamos a cogerle ahora el punto A. Ya teníamos dos diagonales. 3 y 4 diagonales.
¿sí? Vamos a cogerle acá el punto B. Si usted observa aquí el punto B ya tiene una diagonal que está de color verde, solo me falta esta otra diagonal, ¿sí? Y si usted observa ahí, hemos tenido las 5 diagonales, ¿sí? Acá tenemos, mire, una diagonal, dos diagonales, acá tres diagonales, esta la cuarta diagonal y esta la quinta diagonal, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 5 diagonales que me está sacando acá la ecuación en cambio, ¿no? Entonces podemos utilizar esta ecuación para ver la cantidad de diagonales. Para la tarea, ya otra ecuación que la vamos a utilizar es esta de aquí, ¿sí? La suma de los ángulos de un polígono. Sí, entonces, si yo quiero sumar todos los ángulos que estén en el polígono, voy a utilizar esta ecuación. 180 grados que multiplica a n menos 2. ¿Sí? Algo parecido a la ecuación anterior, n vendría a ser el número de lados. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Esto vendría a ser el número de lados. Ya para este caso. Entonces vamos a ver acá cómo aplicamos justamente eso en unos ejemplos. Entonces nos vamos acá a lo que es trabajemos para su tarea, ¿ya? Y de su tarea va a tener que responder estas preguntas acá, ¿no? Ya vamos a responder acá, vamos a ver, vamos a hacer acá ahora voy a tratar de hacer los tres ejercicios acá, ya, para que usted le quede el ejercicio 4 y el ejercicio 5 para la casa. Sí, entonces vamos a hacer estos ejemplos. Entonces, permítanme un momentito, por acá les comparto una pantalla. Ya, vamos a resolver aquí las preguntas. Permítanme. Copio, copio acá el ejemplo. Ya, listo. Y estas van a ser las preguntas. Ya. Entonces, vamos a responder a estas tres preguntas, ¿no? Nos vamos a centrar acá en la primera pregunta. Sí, vamos a responder esta de aquí. Que la que me dice determine el número de diagonales de un polígono de 10 lados. Imagínense, un polígono de 10 lados. Ya, acá no es necesario que lo grafiquemos, ¿no? Sí, solamente vamos a hallar nada más los valores. Entonces vamos a ver acá el primer ejercicio. Sí, entonces para el primer ejercicio me dice el número de diagonales. Recuerde ahí el número de diagonales, la ecuación me decía, ¿no? N que multiplica a n menos 3 y eso dividido para 2. Sí, esa era la ecuación. Entonces, simplemente voy a reemplazar el dato. ¿Sí? ¿Cuál es el dato acá? Me dice aquí, ¿no? 10 lados. ¿Sí? Acá está el dato, 10 lados. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazarle acá en la ecuación. Entonces me quedaría acá, en este caso, n, que vendría a ser 10. ¿Sí? Mucho ojo, el valor de n vale 10, ¿no? Acá ya sacamos ahí del ejercicio. Que multiplica a 10 menos 3 y eso le dividimos para 2. Entonces vamos resolviendo ahí esa parte. Sería 10 en el paréntesis. 10 menos 3 vendría a ser 7 y eso dividido para 2. Si yo resuelvo esto, 10 por 7, ¿sí? Me quedaría acá. Voy a ponerle acá al ladito. Multiplicándole eso me quedaría acá 70 dividido para 2. Y si le divido 70 para 2, me va a quedar acá el resultado de 35. Entonces me dice acá, este polígono de 10 lados va a tener 35 diagonales. ¿Sí? Entonces con eso resolvemos acá ya la primera pregunta. Ya vamos a ver ahora acá el segundo ejemplo. ¿Sí? El segundo ejemplo es el que me dice acá, un polígono tiene en total 9 diagonales, dice. Ahora, ¿de qué polígono se trata? Sí, entonces, ahora me dan las diagonales,
y quiero saber el polígono de cuántos lados es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar la misma ecuación. Me dice n, si esto es para el ejercicio 2. N menos 3, ¿sí? Y eso dividido para 2. Ya, como ya me da el número de diagonales, aquí lo único que voy a hacer es esta ecuación voy a igualarle para el dato que me dice el número de diagonales. En este caso voy a igualarle para 9. ¿Sí? ¿De dónde saqué este 9? De acá del ejercicio, ¿no? Acá es el ejercicio, este es el ejercicio 2. Y aquí tenemos el número de diagonales, me dice 9. ¿Sí? De aquí sacamos este resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a resolver nada más este ejercicio. Sí, obviamente como usted acá no conoce todavía algunos temas de cómo resolverlo, vamos a dejarle solamente resuelto parcialmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Sí, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Sí, para que usted sepa los pasos nada más. Vamos a hacer ley distributiva. Aquí al multiplicarle n por n, me quedaría aquí n cuadrado. ¿Sí? N cuadrado. Luego en el siguiente, menos, sí, más por menos menos, n por 3, quedaría acá 3n. Eso dividido para 2 y lo igualamos a 9. ¿Sí? Y vamos resolviendo acá. Este 2 que usted observa por acá, ¿sí? Como está dividiendo, esto le pasamos al otro lado y según las reglas me dice lo que está dividiendo se pasa a multiplicar. N cuadrado menos 3n y acá me quedaría a multiplicar el 9 por el 2. ¿Sí? Entonces acá multiplicando esos valores me quedaría n cuadrado menos 3n igualado a 18. Multiplicándole ahí el 9 por el 2, ¿no? Y finalmente dejamos todo en un solo lado del igual. Es decir, este 18, ¿sí? Le vamos a pasar al otro lado del igual, ¿sí? ¿Cómo le pasamos a ese otro lado del igual? Matemáticamente me dice, cuando usted va a cambiar del lado del igual, cambia la operación. En este caso, el 18, como tiene un signo más, pasa al otro lado con signo menos. Y esto le igualamos a 0. Y listo, vamos a dejarle hasta aquí nada más. Con eso ya podremos saber acá. Obviamente acá necesitamos conocer un procedimiento de ecuaciones de segundo grado, que usted todavía no lo ve, pero lo vamos a dejar hasta aquí resuelto al ejemplo. Sí, con eso quedaría resuelto acá el ejercicio 2. Ya, en este tercer ejemplo que tenemos por acá, el último, ya me dice, calcula la suma de los ángulos de unos n ágonos, mucho ojo, n ágonos, sí, esta palabra n ágonos me quiere decir de un polígono de 11 lados. ¿Sí? Eso me dice esa palabrita de pronto ahí de lo que usted tiene n ágonos. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la suma en cambio acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era esa ecuación de la suma? Ya, la ecuación de la suma me decía que era igual a 180 grados. ¿Sí? 180 grados que multiplica, ya, 180 grados que multiplica a n menos 2. Escribiremos por este número. Listo, ahí sí, n menos 2. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar aquí los datos, nada más. Aquí me quedaría 180. Recuerde que acá estamos hablando de n, el número de lados. N ágono me dice 11 lados, entonces aquí sería 11 menos 2. Y vamos resolviendo esto, ¿no? Me quedaría aquí 180. 11 menos 2, que vendría a ser acá 9. ¿Ya? Y multiplicándole acá el 180 por el 9, me va a quedar acá el resultado de 1620. 1620 y obviamente acá grados. ¿Sí? Y con eso resuelvo ya hasta aquí estos tres ejemplos, ¿no? Recalcando que estos tres ejemplos son de la tarea, por lo tanto a usted ya le quedaría solamente por resolver dos ejemplos más. Entonces la tarea, sí le quedaría lo que usted observa aquí en la pantalla, bajo el tema trabajemos, y por el momento ya están resueltos estos tres ejercicios de acá. ¿Sí? ¿Ya cuál va a ser su tarea? Resolver este ejercicio. ¿Ya? Y aquí le dice cuánto mide cada ángulo si se tratara de un polígono regular. Entonces aquí vamos a sacar dentro de lo que son los polígonos regulares,
¿sí? Vamos a sacar aquí, vamos a hacerle de un hito nada más, ¿ya? Para que no se demore. Vamos a utilizarle aquí del cuadrado, ¿sí? En teoría deberíamos hacer de todos los polígonos, ¿no? Pero vamos a hacerle aquí solo del cuadrado. Entonces usted va a hallar aquí la suma de los ángulos que hay en un cuadrado, ¿sí? Aplicando la ecuación que vimos justo al final, ¿no? 180 grados, n menos 2. N, por ser un cuadrado, sería 4 lados, ¿sí? Entonces acá vamos a escribirle de una vez esta parte. Aquí vendría a ser n igual a 4 lados. Y listo, ¿sí? Para el cuadrado. Entonces eso tendría que ser para esta pregunta. Y para la otra pregunta que encuentra acá abajo, en el complete la siguiente tabla, ahí sí le vamos a hacer de estos tres, ¿no? Y de antemano, mire, el cuadrado ya tiene usted acá, así que acá solamente va a tener que llenar por lo que ya le hizo en la pregunta anterior. Entonces aquí va a encontrar el número de diagonales utilizando la ecuación, tanto para un triángulo, sin mucho ojo, ¿no? Aquí le vamos a poner para el triángulo, n3, sí, 3 lados. Para el cuadrado, n4. Y para el pentágono, n5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos el número de diagonales? Utilizando la ecuación que vimos en el ejemplo. ¿Sí? Tanto para el triángulo, cuadrado y pentágono. ¿Cómo sacamos la suma de las medidas de los ángulos interiores? ¿Sí? Utilizando de igual manera la ecuación, ¿no? Entonces aquí les voy a escribir la ecuación por el número de diagonales. Acá me decía n por n menos 3 y dividido para 2. Esa es la ecuación, ¿no? Que va a aplicarlo tanto para el triángulo, para el cuadrado y para el pentágono. N ya sabe cuánto vale para el triángulo, N ya sabe cuánto vale para el cuadrado y N ya sabe cuánto vale para el pentágono. Nos reemplazan esta ecuación y con eso ya puede llenar esta columna que le dice el número de diagonales. ¿Cómo hallo la suma? Utilizando acá esta ecuación. La que hicimos hace un momentito. 180 grados, N menos 2. N menos 2. ¿Sí? De igual manera, esto lo aplica para el triángulo, esta misma ecuación para el cuadrado y esta misma ecuación para el pentágono. ¿Sí? Y para responder esta última columna que le dice la medida de cada ángulo interior, vamos a hacer lo siguiente. El resultado que le salga de la suma, ¿sí? El resultado que le salga de la suma, le vamos a dividir para n. Si en pocas palabras, la ecuación va a ser de esta manera, ¿sí? Va a ser 180 grados, n menos 2, ¿sí? Permítame, acá le voy a escribir más recto esto. Sería acá 180 grados. Se multiplica acá a n menos 2, que vendría a ser la suma, si usted observa la ecuación de la suma, y todo esto le vamos a dividir para n. ¿Sí? Entonces, esta ecuación va a ser para responder esta pregunta. ¿Sí? La pregunta que le dice acá de la medida de cada ángulo interior. Entonces, esta ecuación de igual manera para el triángulo, esta ecuación para el cuadrado y esta ecuación para el pentágono. Y así le va llenando usted esta tablita de acá para su tarea.